sea, aquí en el Perú el tema científico no está tan desarrollado y siento que en las escuelas tampoco es que se promueve esto Exacto. demasiado, ¿no? ¿Cómo fue tu caso? Yo creo que como el caso de varios, ¿no? Que veíamos, incluso aunque a mí me gustaba la ciencia, sí los veía, veía que los presentaban como cursos complicados a los que hay que tenerles miedo, que hay que memorizarse fórmulas porque sí y reescribirlas en el papel. O sea, no hay un enfoque en el que se demuestre por qué la ciencia es importante. Va más allá de memorizarse fórmulas, ¿no? Cómo aplicamos la ciencia en el día a día, ¿no? Porque estamos rodeados de ciencia. Entonces, yo creo que esa es la clave para que las nuevas generaciones se motiven y no le tengan miedo a las ciencias, porque las ciencias son muy bonitas y divertidas en realidad, ¿no? Entonces, mi caso fue como el de la gran mayoría, pero una vez que ya me metí a la carrera pude ver otra perspectiva de la ciencia, ¿no? O sea, de las ciencias en general. Es verdad, y es bien triste ver primero que en el colegio en verdad te enseñan ciencia para pasar un examen de admisión, que no está bien enfocado en realmente descubrir cosas o interesarte, ser curioso. Es más como este es tu formulario, estas son tus ecuaciones, te las tienes que aprender de memoria y no interesa para qué, simplemente te las tienes que aprender. Yo siento que aquí hay un tema abismo respecto a determinadas materias. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando te dicen vamos a prepararte en letras, te preparan para poder seleccionar respuestas. Y cuando te hablan de ciencias es prácticamente lo mismo, problemas tipo y demás. Quizás si trabajáramos las letras y las ciencias en forma de proyectos que te inviten a resolver situaciones, otra sería la historia, ¿no? Y entender cómo aplicarlo en el mundo real, porque ¿cuántas veces has visto ese meme que dice un día más sin usar el teorema de Pitágoras, ¿no? Y mucha gente no sabe que en instrumentos o dispositivos como los celulares se usa el teorema de Pitágoras de ¿Cómo, alguna por manera. ejemplo? O sea, si quieres triangular, por ejemplo, una ubicación con el GPS cuando pides tu comida por delivery, usas el teorema de Pitágoras. O sea, no tú, pero tu teléfono tiene programado el teorema de Pitágoras. Entonces, lo usas todo el tiempo, solamente que no lo sabes. Porque justamente no nos enseñan cómo se aplica la ciencia en el día a día. Solo nos dicen, memoriza estas fórmulas, haz unos cálculos porque sí. Y pon cuál es la respuesta. 4, chao. No te dicen, ¿y para qué sirve ese 4? ¿Cómo lo aplico en el día a día, no? Hay un montón de cosas que están en tu día a día. ¿Cómo funcionan estos micrófonos? O sea, tú te has preguntado qué hay acá adentro, que el sonido que yo hablo, o sea, lo que yo estoy hablando en este momento, está pasando por este cable de acá y va a llegar a los celulares, a las computadoras de un montón de gente. ¿Cómo es que mi voz, que es un sonido ahorita, es una onda, ha pasado desde este micrófono a un cable, a tu celular? O sea, hay un montón de ciencia por todas partes y realmente no lo sabemos. No lo entendemos. Ciencia en el colegio yo tengo traumas con la física, por ejemplo. La física de colegio para mí, es más, no, o sea, era el carrito este que se movía y tú tenías que calcular un montón de cosas que no entendías por qué, pero bueno, ya ahí está la fórmula. En general, no creo que sea un problema solo del Perú, ¿no? Si bien no tengo las estadísticas de otros países de Latinoamérica, si tú debes estar más enterado al respecto, pero creo que el asunto de la ciencia es la falta de interés que le ponen los gobiernos a la ciencia es a nivel mundial, más en algunos países como Latinoamérica. Y justamente creo que es porque no se tiene una adecuada cultura científica, no se fomenta eso desde pequeños, ¿no? No, el común de la gente no tiene idea de lo importante que es la ciencia en nuestras vidas, no se recalca eso en los colegios, no está en la currícula, o sea, simplemente te hablan de ciencias de manera general, pero no te hablan acerca de cosas básicas de la ciencia que te podrían ayudar en el futuro a entender la gran importancia de la ciencia, como por ejemplo la gran importancia de las vacunas, porque si no, no hubiéramos tenido los problemas que hemos tenido durante la pandemia, o cosas básicas a las que se refieren los científicos o cuando hablan acerca de teorías, hipótesis. Hay una idea bien extendida que es acerca de, solo una teoría, ¿no? Y es bien difícil de sacar a la gente, o sea, está bien incrustada allí. Y con un poco de cultura científica, por ejemplo, sabrían que para los científicos la teoría es la cúspide, no es investigación, ¿no? Está muy extendido también, me entrevistaron el otro día
en una radio y me dijeron, pero tú cómo dices esto de la teoría, o sea, ¿puedes explicar esto de la teoría que la ley o sea, la teoría está por debajo de la ley? Otra cosa que... Claro, confunden mucho, ¿no? Es una misconception, le dicen en inglés, ¿no? Es una idea equivocada bastante enterrada en el pensamiento de la gente, esa, y que no sé de dónde surgió, pero está ahí, y creen que, o sea, una ley es más que una teoría, cuando en realidad la ley forma parte de la teoría, y la teoría involucra un montón de cosas. Entonces, cuando los científicos a veces, o los periodistas científicos hacen mención, o se refieren a los científicos tienen la teoría, a veces también cometen, no digamos el error, pero por conveniencia también lo hacen y dicen, se refieren a teoría como al mismo nivel de hipótesis, pero solamente en la redacción de un artículo, digamos. Y eso puede generar confusión. Entonces la gente no tiene muy claros estos conceptos y eso genera bastante desconfianza en la ciencia. No tiene muy claros tampoco por qué a veces unos días los científicos dicen una cosa, a veces otros dicen otra cosa sobre un asunto. No entienden el proceso de aprendizaje que se requiere para llegar al entendimiento de algo, ¿no? ¿Qué tanto cuesta realizar los estudios? Y cómo es que se puede llegar a una verdad en la cual podemos decir, bueno, esto ya está confirmado al fin, ¿no? Porque de estudios científicos hay todos los días sobre diferentes temas, pero eso no se da a conocer a la gente. La gente siempre se le dice, un estudio científico dice tal cosa, y las personas dicen, y al día siguiente o a la semana... Y te lo dicen, está comprobado científicamente. Está comprobado científicamente. O sea, esa es otra cosa que me revienta cuando dicen, escucho a alguien que me dice, está comprobado científicamente, muéstrame otra notita. No. Siento que también hay una brecha de género importante y que hay que mencionar. Pareciese que, no sé si es la realidad de Perú o si es la realidad de Latinoamérica, que la ciencia está reservada para un terreno exclusivamente masculino. ¿Cómo fue en tu caso chocarte con esa pared? Yo me acuerdo que cuando iba a postular a física me decían, pero es una carrera para hombres. ¿Así? Literalmente me lo decían. Estamos hablando ya a mitad de los 2000. O sea, no creería que no, pero te dijeron, es una carrera de hombres. Es una carrera de hombres, para hombres. ¿Estás segura? Y yo, pero por supuesto que sí, ¿no? Es que también en esa época mis referentes, ¿quiénes eran? O sea, grandes personajes, Neil deGrasse Tyson, Carl Sagan, Richard Feynman, Albert Einstein, ¿no? Pero todos hombres, todos señores y todos europeos o norteamericanos. No tenía referentes latinoamericanos y no tenía referentes mujeres hasta el momento, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, cuando me decían eso, yo decía, bueno, puede que sea verdad, pero lo quiero hacer. Ahora, aún hay una brecha, ¿no? Porque se suele estereotipar mucho la imagen del científico, principalmente enfocando lo que es un hombre, un señor. Pero creo que gracias a las redes sociales y a la visibilidad que le estamos dando a las científicas, está cambiando a poquitos. Ahora he visto más mujeres en física y eso me alegra bastante. Cuando uno piensa en quién es un científico, uno piensa en, y esta encuesta ya la he hecho varias veces, uno piensa en un señor mayor, lejano, europeo, siempre es europeo. Piensas en Einstein, Sí, piensa en Einstein y con el pelo despeinado. O piensas en el Dr. Brown, ¿no? De Volver al Futuro. Exacto. Esa es la imagen de científico. O en Sheldon. En Sheldon, o sea que me parece viene a revertir un poco, pero también hay científicas mujeres y hay científicas que hacen una muy buena chamba. Por ejemplo, Carla me mencionó algunas. ¿Tú tienes alguna referente, por ejemplo? En ese sentido. Científicas. Sí. Pues yo soy muy fan de Emmy Noether. Ella es una matemática cuyo trabajo es como la base para la física de partículas. Y hoy día hace 2 semanas me he vuelto súper fan de Mileva Maric. Fue la esposa de Albert Einstein. Hay una historia, la verdad es que bien fuerte detrás de que todo ella eso. era la auténtica genia, decían. Es que no era la auténtica genio. Lo que pasa es que eran una pareja y trabajaban en física los dos juntos. Y hacían física los dos juntos. Y toda su chamba, al final, hay gente que hoy día se está dedicando a investigar exactamente cómo funcionaba esta pareja, pero la hacían juntos. El tema es que Mileva, quizás por temas de género, nunca pudo conseguir un título. Entonces su nombre no figuraba su nombre no figuraba en las publicaciones que hacía Einstein. Y además para Einstein, bueno,
para ella era como, pues no importa, porque yo estoy casada con este hombre y al final somos dos. Y ella decía como somos una sola piedra, que en alemán es Einstein. O sea, es lo mismo. Mira, qué lindo el juego de palabras, ¿no? Sí. Einstein significa una piedra. Entonces, pues ellos eran una sola piedra. El problema es que luego tuvieron problemas bastante serios. Einstein no se portó como... Pues, no lo sé. No he venido acá a darle a Einstein, pero la verdad es que tuvieron... se separaron. Él nunca aceptó que ella había trabajado con él. Si bien se han encontrado algunos escritos con la letra de ella, incluso de sus clases, de las mismas clases que él dictaba en la universidad, están escritos por ella. Entonces, y al final ella quedó en el olvido y quedó endeudada porque tuvo un hijo con problemas. Que pues en fin, Einstein no quería pasar dinero porque decía cosas como que están cobrando de más porque saben que yo soy yo, entonces no les voy a pagar. Entonces la mujer quedó endeudada y en fin, tuvieron varios problemas y al final ella quedó en el olvido y se está volviendo a sacar su nombre a la luz. Y la verdad es que yo me he quedado encantada con esa historia y pues claro, la relatividad de Einstein es una cosa que no la hace cualquiera, es de un genio. Y pues en verdad fueron de dos genios, ¿no? Que con eso no se está negando absolutamente la genialidad de Einstein, simplemente pues fue un tema de dos. Y la ciencia en general no se hace a sola, nadie hace ciencia solo. Siempre requieres de un equipo y eso demuestra que Einstein también era humano, ¿no? Aquí vamos con una serie de preguntas ya un tanto más de corte personal. Por ejemplo, yo decía el tema de los viajes en el tiempo, que es algo que le fascina a gran cantidad de personas, me incluyo, o sea, siempre sueño con poder viajar en el tiempo. ¿A qué época te gustaría viajar? Si es que tuvieses esa oportunidad. Eso es muy difícil, pero yo me animaría por los dinosaurios, ¿no? Uh-huh. La época en la que existieron los dinosaurios, cualquier lugar. Ver cualquier saurópodo sería una de las experiencias más alucinantes que cualquier ser humano podría tener. O sea, un ser vivo de ese tamaño, wow. Es como para mí como ir a la luna de repente. Uh-huh. Es la misma impresión. Con respecto a impresiones, ¿no? Pero si me gustaría conocer algo del pasado, pues sí me gustaría ir a el momento en el que se construyen las pirámides, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Para callar a los conspiracionistas, para decir, mira, lo grabo, mira, acá está. Lo construyeron los seres humanos. Y acabamos con el programa de History. ¿No? Sí. Alienígenas ancestrales, ¿no? Hay algunos que dicen, ¿no? Las líneas de Nazca fueron hechas por extraterrestres. Sí, a mí hay gente que le da teorías en torno a eso, ¿no? Y se crean una serie de hipótesis alucinantes, ¿no? Mira, uno puede creer lo que quiera, pero sí, a mí me da mucha cólera ver que hay gente que realmente no cree que la gente del pasado, pues los nazcas pudieron haber hecho las líneas de Nazca, ¿no? Que los incas hicieron Machu Picchu. O sea, al final uno se pone a pensar y son personas como nosotros, ¿no? Y si uno se queda un buen rato pensando, al final no es gente distinta, no, o sea, no... Esto de no creer que son capaces de hacer ciertas cosas tiene también una connotación, digamos que un poquito discriminadora, me parece. O sea, ¿tú crees que no nos la creemos? Yo creo que tenían otro tipo de tecnología, ¿no? Que nosotros en este momento no usamos. O sea, que me parece lograron dominar la naturaleza hasta cierto punto, ¿no? Claro, y ahora nosotros tenemos muchas tecnologías europeas, digamos, que viene de un momento en la historia donde se negó la cultura inca y la cultura indígena y fue como imponemos la cultura española y la cultura europea. Entonces de pronto algo era mejor que otra cosa. Y de pronto estamos todos trabajando y viviendo bajo esa influencia. Entonces, yo creo que son solamente distintas culturas, distintas tecnologías, distintas cosmovisiones. Sí, creo que no la creemos. Creo que es gente que tenía
las mismas capacidades que tenemos nosotros. Yo no tengo por qué creer que yo tengo mayor capacidad, uno, que nadie en este momento, y dos, que nadie en la historia. Es que lo principal con el asunto de las conspiraciones y los canales de misterio y los libros de misterio es que son asuntos que venden mucho, porque a la gente les gusta ver ese tipo de cosas, porque la vida es muy aburrida, realmente. Tú quisieras que ahorita sales de tu casa y aparezca Godzilla y empiece a atacarnos a todos. ¿Te gustaría que algo así pase o no? No sé si me guste, pero si destruye el Congreso por ahí no me molesto tanto. Pero sería alucinante, ¿o no? Sería alucinante que aparezca Sería Godzilla. alucinante, sí. ¿Y a quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría que los extraterrestres nos visiten o que los extraterrestres hayan construido las pirámides? Sería fascinante. O esta cuestión de viajeros en el tiempo, ¿no? Claro, que salen por todos lados, que se... History Channel es especialista en esta vaina, ¿no? Dijeron, por ejemplo, que había un viajero en el tiempo que había aterrizado en la Embajada del Ecuador y que les había mostrado un plano de cómo era, de cuántas tropas tenía el Perú, ¿no? En medio de la guerra y todo lo demás del 81. Ahí está el asunto, mira. History Channel, no debería llamarse así, por cierto, pero ellos han visto que este tema, pues... Vende un montón. Vende un montón. Pero si no hubiera tantas temporadas de alienígenas ancestrales. Pues. Como hay gente que se los cree y le sigue creyendo, pues se inventan cada vez más cosas. Pero no muestran ninguna evidencia de eso. ¿Cómo puedes tú demostrar que alguien viene del futuro o te está contando un viajero del tiempo? Pues no solamente con tu testimonio, ¿no? Que te muestre alguna tecnología. Y lo mismo con los alienígenas, que te han visitado los extraterrestres, te han llevado a su planeta, pues muéstrame algo de allá, no historia simplemente. Entonces hasta ahora no tenemos ninguna evidencia concreta que nos diga que nos están visitando, que los humitas existen o que se han llevado a alguien, o todas esas razas extraterrestres que dicen que existen, que se imaginan, ¿no? Hay gente que dice que ha visitado Ganímedes también, ¿no? Pero solo son, de repente ha visitado sus sueños, ¿no? De repente tiene sueños muy vívidos. Pero por ejemplo, ¿qué tendría que pasar para que tú realmente digas, ok, este sí, le doy el beneficio de la duda de que puede llegar a ser un viajero del tiempo? O sea, ¿alguna evidencia concreta? Es que la única evidencia que puede mostrar un viajero del tiempo es traer algo de su tiempo, no hay otra. Un comentario que recuerdes y tú dices, ¿cómo la gente puede comentar este tipo de cosas? Como yo hablaba acerca de la problemática que tenemos los astrónomos de observar el universo con esos satélites que nos nublan, una persona me puso, a mí que me importa ver estrellitas, yo quiero jugar mi Nintendo, mi videojuego, y yo, ok. Cosas así, ¿no? Que es como que, amigo, no. O sea, por favor, ahí no va. Por ahí no va la cosa. O sea, aparte no vas a tener internet gratis. O sea, no es como lo venden tampoco. Sí, o sea, así hincapié en esto porque, insisto una vez más, o sea, yo es como que con el tiempo he sacado cierta coraza para ver qué comentarios leer y qué no. Por ahí te desestabilizan. Al inicio me chocaban algunos comentarios, ¿no? Comentarios machistas también, ¿no? Como que hace una mujer hablando de ciencia, no le hagan caso, es mujer. Xenofóbicos, es peruana, no debe saber nada. De todo, de todo. Al inicio era como que decía, pucha, ¿por qué ahora digo? Porque en redes, mira, vas a encontrar de todo. Así haga las cosas perfectas, siempre habrá alguien que va a tirar hate. Entonces ya, ¿para qué? Y encima es anónimo. Entonces, claro, o sea que vas a estar respondiéndole a alguien que tiene una silueta o que tiene, no sé, pues una foto de un anime. Usuario 455, una cosa así, ¿no? Sí, o sea, ya Mr. Satan 347, ¿no? Te está comentando. ¿Qué vamos a responder? Yo creo que hay una diferencia, ¿no? Entre esa persona que dice alguien muy inteligente lo hizo y yo simplemente lo uso. Y es que la persona aparentemente inteligente se preguntó el por qué. Y creo que de ahí parte todo, ¿no? O sea, cuando uno se pregunta el por qué a las cosas, lleva inevitablemente a dos caminos, ¿no? Llegas a la ciencia, porque la ciencia trata de ver qué es lo que hay detrás del mundo que nos rodea, cuantificable. O sea, encontrar la comprobación del por qué ocurren determinados tipos de fenómenos en el mundo. Y por ahí el por qué también a nuestra existencia, y ahí entramos a las humanidades, ¿no? Creo que el mundo está lleno de preguntas, y la pregunta que yo tengo es, ¿tenemos miedo a preguntar? Nos conformamos con la realidad tal cual como la tenemos y el colegio está aportando a que la gente no se haga preguntas. ¿Te parece eso? No creo que tengamos miedo a preguntar. Tenemos flojera. Porque las cosas ya están hechas para nosotros, ¿no? El mundo moderno de hoy en día es muy fácil, ¿no? Y si tú necesitas averiguar algo porque lo necesitas, tienes tu celular, agarras, le preguntas a Google y Google te lo va a contestar. Hoy en día te le preguntas a ChatGPT y te lo va a contestar. Entonces, creo que hemos pasado, no creo que sea miedo, creo que es flojera. ¿Para qué me interesa a mí saber
cómo funciona el micrófono. Si yo ya existe, yo lo tengo, lo voy a utilizar y ya. También creo que hay mucha gente preguntándose muchas cosas que, uno, les da flojera contestarlas. O dos, efectivamente las están contestando y ahí es cuando nacen cosas bien chéveres como ChatGPT o, en fin, cualquier otra cosa nueva de tecnología que haya salido últimamente. No creo que sea miedo, creo que es flojera. ¿Cómo observas tú más bien este fenómeno de ChatGPT, por ejemplo, y de la inteligencia artificial? Tú sabes que primero, ChatGPT para mí también es parte de mi día a día. Mi trabajo, cuando no sé cómo responder a alguna cuestión, cuando no sé cómo enfrentarme a algún problema, le pregunto a ChatGPT antes de preguntarle a cualquier persona que ya sepa. Me parece una herramienta bastante... La verdad es que está bastante accesible y bastante buena porque te responde de manera, la mayoría de veces, de manera bastante precisa, pero también me he encontrado yo que en algún momento he hecho alguna pregunta muy específica de mi área y de pronto me responde cosas que no tienen sentido. Creo que como me gaslightea un poco. Hay que tener cuidado con eso, con ChatGPT, porque en verdad responde cosas que a veces no es que no sean ciertas, simplemente que cuando no sabe, da vueltas sobre un círculo. Entonces, no hay respuesta. A eso quería llegar, porque por ejemplo, tú has tenido, bueno, conferencias, has venido a Perú esta vez, estás ahorita en Alemania, pero dentro de los videos que yo he estado guaqueando ahí en internet, tienes un conversatorio justamente con Aldo Bartra y con otro youtuber, C de Ciencia, ¿no? Y ahí hablaban un poco a propósito de lo que significaban las fake news y cómo las fake news están impactando y cómo la pseudociencia está generando realidades, ¿no? ChatGPT es una inteligencia artificial entrenada en base a lo que puede eventualmente buscar en Internet. Y si lo que proliferan son las fake news, esta inteligencia artificial estaría entrenándose también en fake news. ¿Cómo poder combatir eso, no? Eso es bien loco y no tengo una respuesta. Pero claro, si esta inteligencia artificial se entrena a base de información de Internet y de pronto la información de Internet es falsa, vamos a entrar en un círculo bastante interesante, en una realidad un poco, no sé si subalterna o medio extraña, en donde la verdad está basada en un fake news. Conspiranoicos, los terraplanistas. No, a mí a cada rato me ponen... Probablemente en cada video que tengo, me ponen en un comentario, el espacio no existe, la NASA nos miente porque para esto, la NASA no es la única agencia aeroespacial que hay en el mundo, pero todo es la NASA, ¿no? Claro, es la más conocida, entiendo, claro. Pero es como que, no, hay muchas más agencias aeroespaciales en un montón de países, la NASA no es que lidere o tenga monopolio sobre el espacio. A mí me han dicho que soy Illuminati, que me pagan las élites, que ya quisiera que me paguen, nadie me paga, ¿no? Un montón de cosas. Te han dicho que eres Illuminati. Y que las élites me pagan para mentir sobre el espacio, que el espacio no existe. Que el espacio no existe. Tal cual. Tremendo eso. ¿Te has puesto a discutir en algún momento con alguno de estos tipos? Porque hay esta tentación, ¿no? O sea, de que si tú tienes información, con 2 o 3 argumentos desestabilizas cualquier tipo de opinión sin fundamento. ¿Te da como para hacer eso? A veces sí. A veces cuando es que llegan conspiranoicos que ponen el espacio no existe, yo digo... y algunos que tienen ya un verbo más florido, ¿no? Entonces como que a eso sí les respondo porque no vaya a ser que alguien lea el comentario de esta persona y se lo crea. Entonces yo pongo la contraparte con argumentos para que las personas que lean los comentarios sepan cuál es la respuesta a lo que dice esta persona en primer lugar, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de alguno? No necesariamente que te hayan dicho que el universo no existe, pero que hayan insinuado de pronto algún tipo de coqueteo con el terraplanismo. Sí, o sea, terraplanistas todo el tiempo me comentan. Una vez hablé acerca de la edad del universo
y una persona puso un párrafo gigante de por qué el universo en realidad era mucho más joven y no sé qué. Yo, pero es que no tienes argumentos. Y yo puse cuáles son las pruebas observacionales de que el universo tiene cierta edad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Pero los terraplanistas ponen, la Tierra es plana, deja de mentirnos. Y yo, ¿qué más puedo decir? No es así. O comentarios, ¿no? Como que en esos segundos de oscuridad en los cuales el Apolo 11 recorrió la Luna. Ah, sí, que dicen que es mentira. Claro. ¿Cómo afrontar esas cosas, por ejemplo? Pues si mencionan ciertos eventos y los asocian con que es mentira, responder por qué efectivamente no es mentira, ¿no? Y por qué sí es real que fuimos a la Luna y que vamos a volver con Artemis. ¿Te ha pasado, cosa que muchas de esas personas que te dicen esto está comprobado científicamente, te lo han dicho sin saber quién eres y sin saber que lo puedes refutar y con base? Sí, pero no en el contexto de que estamos en una pelea y algo así, sino simplemente una conversación normal. Y alguien me dice, pero está comprobado científicamente, y yo les digo, pues, ¿dónde? A ver, muéstrame, ¿no? Y buscan en Google y me dicen, pero eso es un estudio, eso no es comprobado científicamente, es un estudio de tantos que hay, ¿no? Lo que sí está comprobado científicamente, por ejemplo, es el calentamiento global que es causado por los humanos. Y eso es otra cosa también que de la cual los negacionistas se agarran, esa falta de cultura científica para argumentar que no existe y que es una mentira, porque se apoyan en unos pocos estudios que dicen que esto no es cierto y descartan todo el resto de estudios, ¿no? Cuando una buena cultura científica te podría enseñar y te podría ayudar a estar informado de que cuando un experto en la televisión habla sobre un tema, no quiere decir que la voz del experto sea la ley. Y eso mucha gente lo dice, acá el experto está con nosotros, entonces lo escuchan atentos y dicen, si lo dice el experto debe ser cierto, ¿no? Pero ese experto puede ser experto en dióxido de cloro o cualquier cosa, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Durante la pandemia ponían el experto tal que médico no sé en qué, medicina alternativa y demás, y entonces la gente decía, bueno, es un experto. Entonces, pero en la ciencia no es así, no califica a la verdad con base en expertos, o sea, se deja llevar por la evidencia. Tenemos mucha más evidencia que dice que el calentamiento global es antropogénico a comparación del otro, ¿no? Por eso es que decimos que sí, está comprobado que sí, efectivamente lo hacemos nosotros. Entonces los negacionistas se guían por ese poquito, obviamente manipulados por gente con otros intereses que no les conviene que se luche contra esto, y pues se van por ahí y siguen extendiendo la desinformación, pero no serían sus redes o no serían tan fáciles de extender esas redes de desinformación si la gente tuviera cultura científica, si les enseñara desde pequeños cosas tan básicas, ¿no? Y también algo que ayudaría en el futuro es que tendríamos gobernantes que realmente consideren a la ciencia o le den su importancia, la importancia que realmente se debería tener. Porque así como estamos no lo van a hacer. O sea, tú ves los gobernantes, no les interesa y no les va a interesar nunca. Entonces creo que desde el nicho en donde estoy o desde la plataforma donde estoy, pues de alguna forma estoy contribuyendo con ese granito de arena en los más jóvenes y que se interesen en la ciencia y vean la importancia, porque siempre recalco estas cosas de la cultura científica. Y desde ahí se puede hacer algo que otras personas no pueden hacer de repente de los colegios o desde el gobierno, por más intención buena que tengan, porque si no hay la inversión, pues no se puede hacer nada. Has hecho algo súper importante, ¿no? Quizás invertir en ciencia o interesarse en ciencia para muchos aquí en el Perú podría resultar utópico por una serie de razones, ¿no? Familiares, por ejemplo, que te dicen, quiero ser científico. Uy, hijito, te vas a morir de hambre, eso no funciona acá. ¿Qué tan lejano de la realidad es eso? No solamente con la ciencia, Con la poesía pasa. Con la poesía pasa. Lo más grave creo que es con la educación, ¿no? Porque hay un montón de gente que tiene vocación de enseñar y necesitamos más profesores, porque tú sabes, en una era de información no podemos seguir con el mismo modelo de la era industrial en el que solamente un profesor atiende a 60 alumnos, ¿no? Tienen que ser más reducidas las aulas, con menos alumnos y más profesores. Tenemos que tener más profesores, pero no quiere meterse la gente a enseñar porque no pagan bien. Y eso está malísimo, porque si de ahí sale todo, no sale de la educación. En otros países se da más importancia a los profesores, o les pagan más a los profesores que otras carreras, o a los policías también. O sea, priorizan mejor esas cosas que nosotros. Eso deberíamos aprender y a cambiar ese asunto, a invertir mejor en educación, a preparar mejor a los profesores, y justamente incluir mejor los asuntos que importan como la cultura científica que digo. No es algo de lo cual se toque mucho, por ejemplo, este tema de la cultura científica. Para mí es importante, eso es importantísimo porque lo hemos comprobado durante la pandemia
y vamos a seguir cometiendo los mismos errores en el futuro si no aprendemos. ¿Y por qué no abordar la cultura científica y sí abordar la ciencia desde un lado mucho más técnico como que se ha venido abordando? ¿Por qué se ha optado por ese camino y no por el que mencionas? No tengo la menor idea, es que no veo la razón, no he hecho un estudio exhaustivo, no estoy muy enterado de por qué se hace así, pero creo que si se hicieran esos cambios para mí, no estoy seguro si es que funcionaría porque, como te digo, no he hecho el estudio ni soy un experto en el tema, pero creo que es un factor fundamental el que se les pague muy bajo a los profesores, porque yo hablo con bastante gente que a mí me gustaría enseñar, me dice, me gustaría enseñar, pero lamentablemente tengo que dedicarme a esto porque no me pagan, tengo que vivir de alguna forma. Y se están perdiendo esos valores y tanta gente que por vocación debería enseñar y no lo hace por eso. Y mucha gente no lo ve, ¿no? O sea, los gobiernos no lo ven, no lo quieren ver. Y tú sabes, lamentablemente en nuestros países, pues la mayor parte de los que entran al gobierno entran para sacar para lo suyo y el resto no les importa. No solamente es en Perú, hay bastante corrupción. Hay muchas cosas que mejorar, pero la educación es la base, pues, ¿no? Hoy en día, alguien que quiera ser astronauta, aquí en el Perú, ¿qué debería de hacer? ¿Cuál es el camino a recorrer? Mamá, quiero ser astronauta. Uy. De lo que conozco, número uno, que tener una carrera, creo que en ciencias o ingeniería, en principio, porque, claro, viajas al espacio, pero tienes que aportar de alguna manera a la tripulación, ¿no? A la misión. Luego tienes que entrenarte en el ámbito militar. En mi ámbito militar, eso sí es nuevo. Porque, claro, tienes que saber, bueno, no necesariamente pilotear una nave, pero al menos tener nociones, tener buen físico, buena salud, ¿no? Porque no es que cualquiera pueda viajar al espacio y todo va a estar bien. El espacio es muy hostil. Entiendo, bueno, aquí en Perú, hasta donde yo sé, casi segura de que no hay centros de entrenamiento para astronautas. Hay que ir a otros países para eso, pero en principio, eso, ¿no? Aplicar a centros de entrenamiento para astronautas y tener una carrera enfocada en ciencias o ingeniería. O sea, de todas maneras, ir a Estados Unidos. Probablemente, sí. Sí. O sea, es seguir, a ver, primer paso, estudiar una carrera de ciencias. O ingeniería también. O ingeniería, poderse preparar físicamente y postular alguna de esas academias en Estados Unidos. De entrenamiento para astronautas. Sí, en Estados Unidos están, bueno, las más conocidas, ¿no? Las de la NASA. Pero sí, o sea, básicamente es un trabajo de resistencia física, porque nuevamente viajar al espacio no es un juego de niños. O sea, dentro de las cualidades físicas que te piden para poder ser un astronauta, ¿cuáles están, por ejemplo? Estar saludable, ¿no? Saludable, tener masa muscular aceptable, porque claro, cuando se hacen en microgravedad, las condiciones físicas cambian, ¿no? Se ven afectadas. Dependiendo de si piloteas o no, tener buena visión, buena vista. Depende mucho, ¿no? De tu rol en la misión, en la tripulación, pero a grosso modo, estar saludable. Estar saludable y tener un buen estado físico. En ¿no? sí, en principio. Bueno, sabiendo que no voy a ser jamás astronauta en mi vida, enterándome de eso, quiero agradecerle a Carla por haber venido. Gracias por haber venido y por habernos ilustrado a propósito de esos temas. Yo sé, amiga, amigo que estás viendo el programa, que tú siempre esperas referencias de literatura y demás. Las referencias a los viajes al espacio los puedes encontrar en libros de ciencia ficción. Dentro de poco, creo, no van a ser tan ciencia ficción, los viajes al espacio están cerca, pero hay que tomar precauciones. Por ejemplo, saber que vas a ver todo absolutamente negro y que está bastante lejos de ser como te lo han pintado en las películas. Sigan a Astro Carla, por favor, ahí la tienen. Y con nosotros será hasta la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal. Esto ha sido Descubriendo Nuevos Creadores con El Buen Librero. Chau, chau.